El amanecer se abría paso sobre la bulliciosa Ciudad de México, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y violetas que se fundían con el gris acerado del concreto. Bajo ese cielo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya vibraba con la energía contenida de miles de almas en tránsito, un microcosmos de ambiciones, despedidas y nuevas promesas. Era un día más, un viernes de principios de otoño, con el aire fresco de la mañana, prometiendo una jornada clara y sin sobresaltos para la mayoría. En la Terminal 2, la imponente figura del vuelo 714 de Aeromex, un Airbus A330 con destino a Madrid, se preparaba para su largo periplo transatlántico. Su fuselaje, pulcro y brillante tras el mantenimiento nocturno, reflejaba los primeros rayos de sol, como una promesa de eficiencia y seguridad inquebrantable que tranquilizaba a los más de 200 pasajeros que esperaban pacientemente su turno para abordar. Dentro de la cabina de mando, un santuario de tecnología y orden, el capitán Andrés Vargas, un hombre de 50 y pocos años, de complexión sólida y mirada penetrante, revisaba metódicamente los últimos puntos del checklist prevuelo. Sus movimientos eran precisos, casi instintivos, nacidos de décadas de experiencia, surcando cielos de todos los continentes. Había pilotado desde el venerable Boeing 707 hasta los modernos Airbus A350, acumulando más de 20.000 horas de vuelo. Vargas era la personificación de la calma, un veterano que había visto de todo, desde tormentas eléctricas sobre el Amazonas que hacían temblar las alas de los gigantes de metal, hasta aterrizajes en la densa niebla de Londres, donde la visibilidad se reducía a un puñado de metros. Para él, cada vuelo era una coreografía técnica, una danza entre el hombre y la máquina, donde la disciplina férrea era la clave de la armonía y la seguridad. Al mirar por la ventana, hacia el campo de aeronaves que despertaba, con el zumbido distante de las turbinas y el ir y venir de los vehículos de tierra, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pensó en su familia, en el desayuno que lo esperaba a su regreso, un ritual reconfortante que puntuaba su vida de viajes y largas ausencias. A su lado, la primer oficial, Laura Montes, de 32 años, absorbía cada detalle con una concentración casi tangible. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Vargas, cada lectura en las pantallas multifunción con un fervor silencioso. Laura era una estrella en ascenso en la aerolínea, metódica, inteligente y con una ambición controlada que la impulsaba a aprender y perfeccionar su oficio con cada oportunidad. Este era su tercer vuelo transoceánico como primera oficial en un A330, y la magnitud de la responsabilidad, aunque familiar, seguía siendo una fuente de silenciosa adrenalina que la mantenía alerta. Se sentía parte de algo grande, de una tradición de aviadores que conectaban mundos, acortaban distancias y desafiaban la gravedad. Los sistemas del avión, las voces estáticas de la torre de control en los auriculares, el murmullo constante de los equipos electrónicos, todo encajaba en una sinfonía de preparación que garantizaba el inicio perfecto de un viaje de más de 10 horas. En la cabina de pasajeros, la vida comenzaba a burbujear con la anticipación de la partida. Elena Sánchez, la jefa de cabina, supervisaba con su habitual elegancia el embarque final. Su sonrisa profesional era una extensión natural de su carácter, una mezcla perfecta de eficiencia, autoridad suave y empatía genuina. Los auxiliares de vuelo, jóvenes y experimentados, guiaban a los pasajeros a sus asientos, ayudando con equipajes de mano y respondiendo preguntas con la paciencia de quienes saben que su misión es hacer que el cielo se sienta como un hogar temporal. Una familia con 2 niños pequeños, ruidosos, pero visiblemente emocionados ante la perspectiva de sus primeras vacaciones en Europa, se acomodaba en la fila 23,
sus risas contrastando con el empresario absorto en su laptop en la fila 10, revisando cifras de último minuto, y la pareja de ancianos que se tomaba de la mano, con la mirada perdida en el cristal, quizás rememorando viajes pasados o soñando con futuros inciertos. Era la mezcla habitual de sueños, negocios y reencuentros que se condensaban en cada vuelo, todo a punto de ser elevado por encima de las nubes. Desde la torre de control, la voz del controlador aéreo, Jaime Solís, se escuchaba con la calma autoritaria que la situación demandaba, una cadencia que transmitía la experiencia de años gestionando el complejo ballet aéreo. Aeromex 714, autorizado para retroceso y arranque. Vargas confirmó la instrucción con la brevedad y concisión de un profesional. Los motores Rolls-Royce Trent 700 cobraron vida con un zumbido creciente, un potente suspiro metálico que resonaba a través del fuselaje y las alas, prometiendo una fuerza formidable. La nave, empujada por el pushback de la plataforma, se apartó lentamente de la pasarela de embarque, un gigante dócil que iniciaba su andadura. El técnico de plataforma, con chaleco reflectante y auriculares protectores, hizo la señal de todo libre y se despidió con un pulgar arriba antes de que la imponente aeronave girara y comenzara su rodaje. El A330 rodó suavemente por las intrincadas pistas del aeropuerto hacia la pista asignada, la 05R. El paisaje urbano se diluía poco a poco, dejando paso a la inmensidad del asfalto, las luces de navegación que destellaban con precisión militar y los marcadores blancos y rojos que guiaban el camino. Dentro de la cabina, el silencio se había vuelto más denso, interrumpido solo por las comunicaciones esenciales entre la cabina y la torre, y el siseo constante de los sistemas hidráulicos y electrónicos. Laura Montes, con la mano sobre las palancas de potencia junto a las de Vargas, recitaba las lecturas de velocidad mientras el capitán mantenía un control firme sobre los mandos, sintiendo la respuesta directa del avión bajo sus manos. Los pasajeros, algunos ya dormidos gracias al confortable ambiente, otros leyendo o mirando por la ventana, sentían la creciente vibración, la promesa del despegue inminente que se acercaba con cada metro recorrido. La aeronave se alineó con el eje de la pista, una flecha de metal apuntando hacia el este, hacia un nuevo continente, hacia el sol naciente. Aeromex 714, pista 05R, autorizado para despegue. La voz de Solís resonó por los auriculares, clara y sin titubeos. Vargas avanzó las palancas de potencia con un movimiento suave, pero decidido. Los motores rugieron con una furia controlada, un torrente de energía que empujó los casi 200.000 kilogramos de metal y vidas hacia adelante. La aceleración pegó a todos, desde la cabina de mando hasta la última fila de la cabina de pasajeros contra sus asientos. El mundo exterior se convirtió en un borrón de velocidad creciente. Laura leía las velocidades críticas, su voz firme y profesional, pero con un matiz de tensión contenida propio del momento cumbre. 80 nudos, V1, rotar. Vargas tiró suavemente del yoke, y la nariz del A330 se elevó con una gracia que desmentía su tamaño y peso. El mundo, literalmente, empezó a encogerse bajo ellos, girando y revelando la majestuosidad de la ciudad que dejaban atrás. Las luces de la pista parpadearon en la distancia. Luego el aeropuerto se convirtió en un mapa de puntos luminosos. Y finalmente, solo quedaba el azul profundo del cielo y el brillo cegador del sol naciente. El ascenso fue impecable. Una ascensión majestuosa, como incontables despegues antes. La aeronave perforó las nubes bajas, emergiendo en un mar de algodón blanco bajo un firmamento de azul infinito que parecía extenderse hasta el fin de los tiempos. Los pilotos ajustaron el rumbo y la altitud.
configurando el piloto automático para el largo viaje que se avecinaba. La rutina había sido perfecta, la maquinaria humana y tecnológica había funcionado como un reloj suizo, con una precisión milimétrica. Abajo, la ciudad seguía con su ritmo incesante, ajena a la maravilla de la partida y a las vidas que ahora surcaban el firmamento. Arriba, la paz reinaba, una serenidad que envolvía a la cabina y a sus ocupantes, o eso parecía en la superficie. Pero mientras el Airbus 330 se nivelaba en su altitud de crucero, cruzando el umbral de los 37.000 pies, una sombra imperceptible, un susurro inquietante, comenzó a deslizarse por los intersticios de esa perfección. Algo en lo más profundo de la intrincada red de cables, sensores y sistemas que mantenía a ese gigante suspendido entre el cielo y la tierra, estaba a punto de fracturarse de una manera que nadie, ni siquiera el experimentado capitán Vargas, podría haber imaginado, amenazando con desatar un infierno en medio de la aparente quietud del cielo. La cabina del Airbus 330 se había sumido en una serenidad operativa, esa calma tensa que sucede al esfuerzo concentrado del despegue y ascenso. El piloto automático, una maravilla de la ingeniería moderna, mantenía la aeronave a 37.000 pies, surcando el aire helado con la precisión de un bisturí. Fuera, el azul se extendía infinito, inmaculado, salpicado por el lejano brillo de la curvatura terrestre. Dentro, el suave zumbido de los sistemas y el murmullo de las comunicaciones de fondo eran la banda sonora de la rutina. El capitán Vargas, con las manos relajadas sobre sus muslos, observaba los horizontes sintéticos en las pantallas, sus pensamientos divagando por un instante hacia ese desayuno pendiente, un bálsamo de normalidad en su vida nómada. Laura Montes, su copiloto, ajustaba los parámetros de navegación, su concentración inquebrantable, pero permitiéndose un respiro fugaz. Todo parecía perfecto. Una coreografía predecible de la aviación moderna. Fue entonces, en la monótona perfección de los segundos, cuando una anomalía sutil, casi imperceptible, se insinuó en el santuario de la cabina. Un leve parpadeo en la pantalla PFD, Primary Flight Display, del lado del capitán. Un destello fugaz en el indicador de cabeceo que Vargas, con su agudeza visual perfeccionada por años de vuelo, captó al instante. No hubo aviso sonoro, ni mensaje en el ECAM. Solo esa ligera fluctuación, una microoscilación de un puntero que por una fracción de segundo se desvió de su posición esperada. Vargas frunció el ceño, sus ojos perforando la pantalla. —¿Viste eso, Laura? —preguntó, su voz baja, desprovista de alarma, pero con una inquisitiva seriedad que no le era habitual tan temprano en el vuelo. Laura levantó la vista de su panel. —No, capitán. —¿Qué ha sido? —inquirió, su tono inmediatamente atento, reflejando el imperceptible cambio en la atmósfera de la cabina. Vargas señaló la pantalla con un gesto casi imperceptible de la barbilla. Una ligera variación en el indicador de cabeceo. Un parpadeo nada más. Debe ser un glitch, dijo, más para sí mismo que para ella. Sin embargo, su mano ya se extendía hacia el panel de control, seleccionando una de las páginas de sistemas en el MCDU, Multipurpose Control and Display Unit, para revisar los parámetros de los controles de vuelo. Una acción rutinaria que nacía de la precaución, no del pánico. Los números y diagramas se desplegaron ante ellos, todo en verde, todo nominal. La perfección técnica se reafirmaba. —Todo parece estar en orden, capitán —confirmó Laura, escaneando las lecturas. Los canales primarios y secundarios de las superficies de control responden sin anomalías en el sistema fly-by-wire. Vargas asintió, aunque una pequeña punzada de inquietud se había alojado en la base de su estómago.
La experiencia le había enseñado que las anomalías, por más mínimas que fueran, nunca eran completamente inofensivas en un avión. No era la primera vez que un sistema generaba un falso positivo, pero la intuición, esa voz silenciosa que a veces gritaba más fuerte que cualquier alarma, le decía que algo era diferente. Se permitió un sorbo de café, caliente y amargo, un intento consciente de restablecer la normalidad. Minutos después, cuando el Airbus cruzaba un vasto manto de nubes sobre el Golfo de México, la anomalía regresó. Esta vez fue más evidente. Un sutil, casi imperceptible, pero definitivo, movimiento del side stick del capitán, un temblor que no había sido provocado por él. Vargas sintió la vibración bajo su mano derecha, un latido mecánico ajeno a su voluntad. Al mismo tiempo, el indicador de alerones en su PFD mostró una oscilación momentánea y errática fuera de la tolerancia normal. Esta vez, Laura también lo vio. Sus ojos se abrieron ligeramente, y su mano se movió instintivamente hacia su propio side stick, notando una mínima resistencia inusual. «Capitán, el indicador del alerón izquierdo...» Su voz se quebró. No por miedo, sino por la sorpresa y la repentina comprensión de que no era un glitch. Y sentí un movimiento en mi side stick también. Es como si el sistema estuviera respirando. Vargas miró a Laura, sus ojos de acero transmitiendo una orden tácita de calma. Confirmado. Hay una actividad anómala en los controles de vuelo. Verifica las páginas de hidráulica y de FCS, Laura. Instruyó, su voz volviendo a ese tono profesional que cortaba cualquier atisbo de emoción. El pulso de la cabina había acelerado un punto. La normalidad se había resquebrajado de forma definitiva. Laura, con movimientos ágiles, navegó por las pantallas. La página de hidráulica se mantuvo en verde, mostrando presiones nominales en todos los circuitos. Pero al pasar a la página del Flight Control System, FCS, una serie de cuadros antes de un verde inmaculado ahora mostraban un ligero ámbar intermitente en el indicador del canal primario de alerones, seguido de una leyenda casi incomprensible. Aileron L. Inner Actuator Fluct, CH1, un mensaje de advertencia de nivel 2, que indicaba una falla menor, pero que requería atención. Capitán, el canal 1 del actuador interno del alerón izquierdo está fluctuando, informó Laura, su voz tensa pero controlada. Es un mensaje de precaución, pero no es crítico, todavía. Vargas se inclinó hacia adelante, su mirada fija en el ámbar parpadeante. No crítico significa que lo será si no hacemos algo, respondió ya abriendo el QRH, Quick Reference Handbook, en la sección de fallas del sistema de controles de vuelo. Vamos a seguir el procedimiento para fluctuación de actuadores. La cabina se llenó del sonido de las páginas de papel mientras Vargas y Laura repasaban los pasos. El protocolo dictaba una serie de comprobaciones, reinicios de buses eléctricos secundarios y monitoreo constante. Era un procedimiento estándar para muchas anomalías, diseñado para aislar y resolver problemas menores antes de que se agravaran. Ejecutaron los pasos con la sincronización de un equipo experimentado, sus ojos pasando de las pantallas al manual y viceversa. El primer intento de reinicio pareció tener efecto. El ámbar parpadeante desapareció y la leyenda se desvaneció. Un suspiro silencioso de alivio casi se escapó de ambos pilotos. «Parece que se ha resuelto, capitán», dijo Laura, su voz un poco más relajada. Vargas mantuvo su mirada en la pantalla del FCS. «No bajemos la guardia, Laura. Monitorea esa página de cerca y mantén un ojo en los side sticks y en los indicadores de control. Una fluctuación en un actuador interno es inusual». Su intuición persistía, un molesto zumbido en su conciencia que le decía que aquello era solo un tregua, un engaño efímero de los sistemas. Y su intuición no tardó en ser validada. Menos de 5 minutos después,
no fue un parpadeo ni una fluctuación sutil. Un estruendo sordo, como el de un metal retorciéndose bajo una fuerza inmensa, resonó a través del fuselaje, no solo en la cabina de mando, sino perceptible para la tripulación de cabina que en ese instante preparaba el servicio de desayuno. Simultáneamente, la luz maestra de advertencia Master Caution se encendió en el panel superior, un ámbar brillante que exigía atención inmediata. En las pantallas del ECAM, una cascada de mensajes apareció, acompañados de un tono sonoro inconfundible, grave y repetitivo que perforaba la aparente calma. FLT Setter LALTRN Lao, decía una de las líneas, mientras otra indicaba Aileron LPCR Degraded, y una tercera, con un ominoso brillo rojo, sentenciaba Loss of Primary Flight Controls. El mundo en un instante se había invertido. El capitán Vargas sintió como su seed stick se aflojaba en su mano. La conexión mecánica, la respuesta directa que conocía como la palma de su mano, se había evaporado. Ya no sentía el avión, solo una resistencia lánguida y vacía. Los ojos de Laura se agrandaron, su rostro empalideciendo. La altitud de crucero, el cielo azul, la rutina del vuelo transatlántico, todo se disolvió en la estridencia de las alarmas y la implacable verdad de las pantallas. El Airbus 330, a 37.000 pies, estaba ahora a merced de una fuerza incontrolable que empezaba a manifestarse de forma terrorífica. Pero lo que aún no sabían era que esa era solo la primera de una serie de calamidades que estaban a punto de transformar un vuelo de rutina en una desesperada lucha por la supervivencia, y que los controles de vuelo, tal como los conocían, estaban a punto de desaparecer por completo. El estruendo sordo se disipó, reemplazado por la cacofonía ensordecedora de alarmas sonoras y visuales que inundaron la cabina. El Master Caution parpadeaba con una insistencia brutal, y las pantallas del ECAM escupían mensajes de fallo con una rapidez aterradora. FLT Citterl ALTRN Lao, Aileron LPCR Degraded, y el más escalofriante de todos, Loss of Primary Flight Controls. Vargas sintió un nudo frío en el estómago, pero su entrenamiento de décadas se impuso. Sus ojos, en una danza experta, barrieron las pantallas, procesando la avalancha de información mientras sus manos se movían con una urgencia calculada hacia el QRH, que ya estaba abierto en la sección de Flight Controls. «Controles de vuelo primarios perdidos en ley alternativa», gritó Laura, su voz teñida de una incredulidad apenas contenida. Su propio side stick ahora también se sentía extrañamente flácido, como una palanca conectada a la nada. El Airbus, que hasta ese momento había mantenido una estabilidad impasible, comenzó a exhibir un movimiento errático. Un leve balanceo hacia la izquierda, luego un tirón sutil hacia la derecha, como un gigante de metal que dudaba de su propio rumbo. No eran movimientos bruscos que pudieran lanzar a los pasajeros de sus asientos, pero sí lo suficientemente persistentes como para ser palpables, una nueva e inquietante melodía en la sinfonía del vuelo. Mayday, 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 México Control, Aeromex 714. La voz de Vargas, aunque grave, era sorprendentemente firme. Estamos experimentando una falla crítica en los controles de vuelo. Pérdida total de controles primarios. Estamos en ley alternativa. En la torre de control, Jaime Solís sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había gestionado emergencias antes, pero pérdida total de controles primarios de un A330 a 37. 000 pies era una frase que rara vez se pronunciaba fuera de los simuladores. Aeromex 714, confirme, ¿pérdida de controles primarios? ¿Cuál es su estado actual?, preguntó Solís, su voz autoritaria.
pero con un matiz de urgencia que no pasó desapercibido para sus colegas en la sala. Confirmado México Control. Los alerones no responden como deberían y el pitch es errático. Estamos intentando recuperar el control, pero el avión está inestable, respondió Vargas, mientras Laura, con el ceño fruncido, intentaba seguir los procedimientos del QRH. La lista de verificación para FLT CTLALLAC Stuck. Controles de vuelo todas las aeronaves atascadas. La sección más relevante que habían encontrado hasta ahora era desalentadora. Implicaba desconectar sistemas, intentar reinicios, y si todo fallaba, el manual no ofrecía muchas más soluciones. El fly-by-wire de Airbus, diseñado para ser infalible, ahora parecía una jaula invisible. En la cabina de pasajeros, Elena Sánchez había sentido el primer balanceo inusual. Su sonrisa profesional, antes inquebrantable, se tensó ligeramente. Miró a sus auxiliares de vuelo, que ya estaban en los pasillos, algunos preparando el servicio. Sus miradas se cruzaron, una comprensión silenciosa de que algo no iba bien. Equipo, por favor, estén atentos. Ha habido una ligera turbulencia inesperada. Aseguren los carros y estén listos para volver a sus asientos. Transmitió por el interfono, su voz calmada y autoritaria, intentando proyectar una serenidad que ya no sentía. Los niños de la fila 23, que antes reían, ahora miraban a sus padres con curiosidad, sintiendo el bamboleo. El empresario de la fila 10 levantó la vista de su laptop, una expresión de confusión en su rostro. La pareja de ancianos se apretó aún más las manos. De vuelta en la cabina, la situación se deterioraba con cada segundo. Las alarmas del ECAM no cesaban. Un nuevo mensaje apareció, más grave aún. FLT-CTL, PRIM, 1+2, fault. Capitán, los canales primarios 1 y 2 de los controles de vuelo están fallando, exclamó Laura, sus dedos volando por el teclado del MCDU, intentando diagnosticar la falla. El sistema está intentando degradarse a la ley directa, pero parece que no logra estabilizarse. La ley directa era el último recurso en el sistema fly-by-wire, donde la señal del side stick se enviaba directamente a las superficies de control, sin la protección de las computadoras que suavizaban y limitaban los comandos. Pero incluso esa conexión ahora parecía inestable. El Airbus se inclinó bruscamente hacia la izquierda, haciendo que las bandejas del servicio que algunos pasajeros ya habían desplegado se tambalearan. Un grito ahogado resonó en la cabina. Elena Sánchez, con el corazón latiéndole con fuerza, se aferró a un asiento vacío y volvió a tomar el interfono, esta vez con una mayor urgencia. Atención, señores pasajeros, por favor, permanezcan en sus asientos, abróchense los cinturones y mantengan la calma. Estamos experimentando algunas turbulencias significativas y el capitán está evaluando la situación. Sus palabras eran una máscara para el pánico que comenzaba a bullir bajo la superficie. México Control, Aeromex 714. La situación se agrava. La voz de Vargas era tensa, cada palabra cuidadosamente modulada. Estamos perdiendo también la capacidad de control en ley directa. Los actuadores no responden consistentemente. El avión está realizando movimientos no comandados de pitch y roll. El Airbus, como una hoja a merced de una ráfaga invisible, oscilaba de lado a lado. La altitud empezaba a fluctuar, con pequeñas pero preocupantes pérdidas y recuperaciones. El horizonte artificial en las pantallas giraba de forma errática, desdibujando la realidad. En tierra, Jaime Solís había escalado la emergencia al Centro de Control de Área, ACC. Un equipo de especialistas ya estaba siendo alertado. Los monitores mostraban la trayectoria de la Aeromex 714, que antes era una línea limpia y recta, ahora se veía como una serpiente borracha en el radar. Aeromex 714,
Recibimos su informe. ¿Hay alguna indicación de control mecánico o de algún backup manual?, preguntó Solís, buscando desesperadamente cualquier esperanza. Vargas se quedó en silencio por un instante. La respuesta no era alentadora. El Airbus A330 no tenía controles de vuelo mecánicos de respaldo para los alerones o el elevador, solo para el trim de profundidad y el timón de dirección. Y en ese momento, incluso el timón de dirección se sentía extraño, con una respuesta lenta e inconsistente. Negativo, México Control. Parece que estamos perdiendo también la capacidad de control a través de los sistemas fly-by-wire degradados. Los actuadores parecen no recibir o interpretar correctamente las órdenes. Ya no siento una conexión directa con las superficies de control, Vargas respondió, la solemnidad de sus palabras resonando en la pequeña cabina. Estamos intentando usar la potencia de los motores para controlar el pitch, pero el roll es un problema crítico. Laura, con el sudor frío perlado en la frente, había logrado bajar algunas pantallas más en el ECAM. Capitán, el sistema ha activado una falla interna de los computadores de control de vuelo. Los FACS y SEX están reportando errores múltiples. Los sidesticks están esencialmente desconectados de las superficies de control. Ya no tenemos alerones ni elevadores operacionales. La frase flotó en el aire como una sentencia de muerte. La pérdida de los controles primarios, el paso a ley alternativa, la tentativa a ley directa, todo había sido solo un preludio. Ahora, la cruda realidad se presentaba ante ellos. El avión estaba completamente incontrolado en pitch y roll, a través de los mandos tradicionales. Los ojos de Vargas se entrecerraron. El Airbus se inclinó violentamente, esta vez más de 20 grados hacia la derecha, haciendo que los objetos no asegurados cayeran en la cabina de pasajeros y provocando gritos genuinos de terror. Las turbinas rugían y se silenciaban alternativamente mientras el sistema de autoaceleración intentaba compensar los movimientos incontrolados, añadiendo al caos. La única respuesta que quedaba era la potencia diferencial de los motores. El capitán Vargas apretó los labios. Sus ojos ya no miraban los indicadores de control de vuelo, sino las palancas de potencia. Era un método rudimentario, desesperado, casi suicida para un avión de ese tamaño y complejidad. Lo que ni Vargas ni Laura sabían era que esa inestabilidad no era el único enemigo a bordo. Una fuerza más insidiosa, oculta en las sombras de la cabina, estaba a punto de desatar su propio infierno personal, haciendo que la lucha por el control del avión fuera solo una parte de una pesadilla mucho mayor. La cabina del Airbus, antes un santuario de calma tecnológica, se había transformado en un potro de tortura mecánico. La pérdida total de los controles primarios se había manifestado con una violencia inesperada. El avión se inclinó de nuevo con una ferocidad que arrancó un grito ahogado de Laura. Las alarmas del ECAM continuaban su litanía implacable, pero ahora se unían a los sonidos metálicos del propio fuselaje, que crujía y se quejaba bajo tensiones para las que no había sido diseñado. Las alas, esos apéndices de ingeniería perfecta, se flexionaban y vibraban, luchando contra un aire invisible que parecía haberse vuelto hostil. «Capitán, el avión se está inclinando a la izquierda, más de 30 grados». La voz de Laura era un hilo tenso, pero su mirada se mantenía fija en los instrumentos, intentando asimilar la avalancha de información y la brutal realidad que mostraban. La altitud bailaba salvajemente, perdiendo cientos de pies en segundos para luego recuperarlos de forma brusca, como si el gigante de metal estuviera cayendo y luego rebotando en un lecho de aire invisible. Las fuerzas G, positivas y negativas, empujaban a los pilotos contra sus asientos y luego los levantaban, haciendo que cada movimiento fuera una lucha contra la física.
Vargas no respondió con palabras, sino con acciones. Sus manos, con una determinación férrea, aferraron las palancas de potencia, los únicos mandos que aún respondían con algo parecido a la autoridad. Empujó la palanca del motor izquierdo hacia adelante, aumentando su empuje al máximo, mientras simultáneamente reducía la del motor derecho. La asimetría de empuje, en teoría, debería generar una fuerza de guiñada, que a su vez induciría un alabeo. Era una técnica desesperada, una maniobra de emergencia reservada para fallas catastróficas que él había practicado en los simuladores, pero nunca había imaginado que usaría en el cielo real. El Airbus reaccionó, pero con una lentitud exasperante y una resistencia brutal. El lado izquierdo del avión pareció elevarse un poco, pero la inclinación a la izquierda persistía, aunque con menos intensidad. «Necesitamos más potencia en la izquierda, Laura. ¡La estamos perdiendo!», Vargas gruñó, su voz tensa por el esfuerzo físico y mental. Laura, con el instinto de una tigresa, reaccionó al instante. Sus manos también se aferraron a las palancas de potencia, ayudando a Vargas a mantener la asimetría de empuje, sus músculos ardiendo con el esfuerzo. Sus miradas se cruzaron por un instante, un entendimiento silencioso de que estaban solos en esa lucha titánica. En la cabina de pasajeros el caos ya era innegable. El brusco alabeo había lanzado a Elena Sánchez contra el panel de la puerta de la cabina. Un auxiliar de vuelo que intentaba asegurar los carros de servicio se cayó en el pasillo, su cabeza golpeando el reposabrazos de un asiento. Los gritos ya no eran ahogados, eran aterradores. Los niños de la fila 23 lloraban desconsoladamente. Sus padres los abrazaban con fuerza, con los ojos llenos de un miedo primario. Los cinturones de seguridad se sentían como una soga. Los cuerpos de los pasajeros eran lanzados contra ellos con cada sacudida violenta. El empresario de la fila 10, que un momento antes revisaba sus finanzas, ahora rezaba en voz baja, con los ojos cerrados, aferrado al asiento. «Atención, equipo, aseguren sus estaciones, abróchense los cinturones de seguridad». Elena gritó por el interfono, su voz tensa pero clara. La disciplina de la tripulación de cabina era lo único que evitaba una estampida de pánico total. Intentaban moverse con dificultad por los pasillos, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban huecas incluso para ellos mismos. La vista por las ventanillas era aterradora. El horizonte se inclinaba salvajemente. La tierra y el cielo cambiaban de posición con cada bamboleo descontrolado. Mientras Vargas y Laura luchaban con las palancas, intentando domar a la bestia de metal, la puerta de la cabina de mando, esa barrera de seguridad diseñada para ser impenetrable, se abrió de golpe con un estruendo metálico que resonó por encima de las alarmas. Un hombre alto y corpulento, con una gorra de béisbol calada hasta los ojos y el rostro cubierto por una bufanda oscura, irrumpió en el habitáculo. En su mano derecha empuñaba un objeto corto y brillante, un puñal. La escena se congeló por un segundo de incredulidad. El intruso no dudó. Con la velocidad de un depredador se abalanzó sobre Vargas, cuyo cuerpo estaba tenso por el esfuerzo de controlar las palancas de potencia. «¡Suelta los mandos! ¡Nadie va a aterrizar este avión!», rugió el asaltante, su voz distorsionada por el pañuelo y la furia. Su objetivo era claro, incapacitar al piloto y asegurarse de que el avión no tuviera un aterrizaje seguro. El pánico que había evitado la caída del avión ahora se cebaba en la cabina de mando. Vargas, con sus reflejos de veterano de guerra aérea, reaccionó instintivamente. Soltó por un instante las palancas de potencia, girando el torso para encontrarse con su atacante. La puñal se dirigió hacia su pecho. El capitán desvió el golpe con su antebrazo, sintiendo un dolor punzante mientras la hoja le rasgaba la manga y la piel. La sangre brotó, caliente y espesa, pero el capitán no se inmutó. La furia y la desesperación se apoderaron de él.
No era solo su vida, eran 200 almas que dependían de su capacidad para controlar tanto el avión como a este intruso. Laura, estupefacta por el giro de los acontecimientos, soltó un grito. Su primer impulso fue ayudar a Vargas, pero al hacerlo, las palancas de potencia se movieron de forma errática. El Airbus, privado de la dirección diferencial, se inclinó bruscamente a la derecha, cayendo en un alabeo invertido que hizo que los cinturones de seguridad crujieran bajo la presión. Las alarmas del ECAM se volvieron más estridentes. Una sirena ensordecedora de proximidad al terreno se añadió a la cacofonía. «Terrain, terrain, pull up, pull up». El mundo se había vuelto un borrón de cielo y tierra, un torbellino mortal. Vargas, con una fuerza insospechada, lanzó al asaltante contra la pared de instrumentos, ganando unos segundos preciosos. El intruso, aturdido, perdió el puñal, que cayó al suelo con un tintineo metálico, pero el avión, sin control, se inclinaba cada vez más. El capitán no tenía tiempo para preocuparse por el dolor ni por el intruso. Su mirada volvió a las palancas de potencia, su mente procesando la única verdad. Necesitaba el control. Tenía que elegir. No podía luchar contra el asaltante y volar el avión al mismo tiempo. Fue en ese instante crítico, con el Airbus descendiendo en picada en un alabeo mortal, cuando Vargas tomó la decisión que sellaría su destino y el de todos a bordo. Una elección brutal, instintiva, nacida del más puro y desesperado instinto de supervivencia. El destino del Aeromex 714, de sus pasajeros y de su tripulación, ahora pendía de un hilo tan delgado como la hoja de aquel puñal, y la siguiente secuencia de eventos, en los minutos que siguieron, redefiniría la capacidad humana para la resistencia en medio del infierno. El capitán Vargas sintió como una ola de adrenalina, fría y furiosa, le quemaba la garganta. No había tiempo para el dolor, ni para el pánico. La elección era instintiva, visceral, el avión. La vida de más de 200 almas dependía de sus manos, no de un combate cuerpo a cuerpo. Con un rugido gutural que superó el estruendo de las alarmas, se lanzó sobre las palancas de potencia, sus manos aferrándose al metal con la fuerza de un depredador. La cabina giraba enloquecida, el horizonte sintético marcaba una inclinación de más de 40 grados a la derecha, y el suelo se acercaba con una velocidad aterradora. En ese instante de caos, mientras Vargas se abalanzaba sobre los controles, el asaltante, aturdido pero implacable, se recuperó, sus ojos inyectados en sangre buscando el puñal caído. Laura lo vio. Su mente, en una mezcla de terror y claridad asombrosa, registró el hacha de emergencia junto a la puerta blindada. Era una herramienta para incendios o para rupturas en caso de impacto, pero ahora, en sus manos, se convirtió en una extensión de su voluntad de proteger. Antes de que el intruso pudiera reaccionar, Laura, con un grito de guerra gutural, se interpuso entre él y el capitán. Con una fuerza nacida de la desesperación, descargó un golpe con el filo romo del hacha de emergencia sobre el hombro del asaltante. El hombre se tambaleó, soltando un gemido de dolor y rabia. La violenta sacudida del Airbus, que se inclinaba y bamboleaba con una ferocidad brutal, lo hizo perder el equilibrio, lanzándolo contra el panel de instrumentos del lado del comandante, donde su cabeza golpeó con un sonido seco. Cayó al suelo, inconsciente o al menos momentáneamente inmovilizado. Laura no dudó. Con una rapidez asombrosa para alguien que luchaba contra las fuerzas G, lo arrastró hasta la puerta de la cabina y a duras penas logró asegurar los seguros, encerrando la amenaza. Un respiro mínimo, apenas perceptible pero crucial. Con la amenaza interna neutralizada, Vargas pudo concentrarse.
Las palancas de potencia, ahora bajo el control compartido con Laura, se convirtieron en su única conexión con el avión. Las alarmas de terrain, pull up, taladraban sus oídos, cada palabra una sentencia de muerte. El horizonte sintético en la PFD giraba enloquecido, mostrando una inclinación extrema y un descenso rápido, el altímetro digital cayendo como arena en un reloj de arena roto. «Potencia al máximo en ambos motores, Laura. Necesitamos elevarnos, ahora», gritó Vargas. Sus ojos de acero escaneaban la VSI, Vertical Speed Indicator, que marcaba un descenso de más de 8.000 pies por minuto. Laura, jadeando, empujó las palancas que Vargas no alcanzaba. El rugido de los Rolls-Royce Trent 700 se intensificó, un crescendo atronador que hizo vibrar cada fibra del avión. La nariz del A330, lenta y perezosamente, comenzó a ascender, luchando contra la gravedad y la inercia de su propio peso. «¡Menos de 10.000 pies!», gritó Laura, su voz casi ahogada por la emoción y el estruendo. «Estabilizamos el cabeceo, capitán, pero estamos cayendo rápido». El cabeceo era un problema resuelto, a medias. El alabeo roll era el nuevo monstruo que se negaba a ser domado. El avión seguía inclinándose, aunque menos violentamente. «Más potencia a la derecha, reduce la izquierda. Necesito contrarrestar este alabeo», ordenó Vargas, sus músculos de los brazos y hombros tensos hasta el límite, forzando la asimetría de empuje con la precisión de un neurocirujano. La respuesta fue lenta, agonizantemente lenta. Cada segundo era una eternidad. En la cabina de pasajeros, el caos se había convertido en un infierno palpable. El brusco alabeo invertido, seguido de la recuperación parcial, había lanzado a los cuerpos de los pasajeros contra sus cinturones de seguridad que crujían bajo la tensión. Los gritos de «Dios mío, vamos a morir» se mezclaban con el llanto desgarrador de los niños. Elena Sánchez, magullada y con un corte en la frente, se arrastraba por el pasillo ignorando su propio miedo, intentando dar un simulacro de orden. «Permanezcan en sus asientos. Por favor, mantengan la calma. El capitán tiene la situación bajo control», gritaba por el interfono, su voz tensa, pero milagrosamente firme. La familia de la fila 23 estaba en estado de shock, los padres apretando a sus hijos con una desesperación final. El empresario rezaba con un fervor que no había sentido en décadas, el rosario de su madre apretado en su mano. En tierra, en el Centro de Control de Área de México, el radar mostraba al Aeromex 714 como un eco desesperado, descendiendo en espiral de forma errática. «Perdimos la comunicación. El transpondedor está en modo de emergencia», gritó un técnico, su voz ronca. Jaime Solís, con el rostro lívido, ya había ordenado el despliegue de equipos de rescate y la alerta a aeronaves militares para una posible interceptación si se trataba de terrorismo. Pero la naturaleza del problema de los controles de vuelo y ahora la pérdida de comunicación indicaba algo mucho más catastrófico. Su voz se había vuelto un susurro helado. «Aeromex 7C14, si me escuchan, hagan lo que puedan. No podemos verlos, pero los estamos monitoreando. Hay ayuda en camino». Palabras vacías, lo sabía. No había ayuda en camino en esos cielos, a miles de metros de altura y a la velocidad de crucero. La coordinación entre Vargas y Laura era casi telepática. Uno operaba un motor, el otro el contrario, ajustando la potencia con una sutileza que desafiaba la gravedad y las leyes de la aerodinámica para un avión tan grande. Lentamente, increíblemente, el A330 comenzó a responder. La inclinación disminuyó. El cabeceo se estabilizó en un descenso constante pero controlado. Habían logrado evitar el alabeo invertido, la caída libre.
Habían domesticado momentáneamente a la bestia de metal, pero la habían puesto en una jaula de caída controlada. La altitud seguía disminuyendo a un ritmo alarmante. El descenso, aunque ahora constante, era demasiado rápido. Estaban en una trayectoria que los llevaría al suelo, pero sin los medios para amortiguar el impacto. La pista de aterrizaje más cercana estaba a cientos de kilómetros, y ellos seguían a una velocidad y altitud que no permitían un aterrizaje convencional. Habían ganado unos minutos preciosos, una frágil tregua con la muerte, pero el mayor de los desafíos, el que desafiaba toda lógica y toda la experiencia acumulada en décadas de aviación, aún los esperaba. ¿Cómo lograrían que un avión sin alerones ni elevadores, controlado únicamente por la potencia diferencial de sus motores, pudiera tocar tierra sin convertirse en una bola de fuego? El tiempo se agotaba implacablemente, y la respuesta a esa pregunta se sentía tan inalcanzable como las estrellas. La cabina de mando, aún vibrando con el eco de las alarmas silenciadas, respiraba un silencio tenso, solo roto por el rugido constante de los motores y la respiración agitada de Vargas y Laura. El asaltante, ahora un bulto inerte junto a la puerta de la cabina, con la bufanda desprendida, revelando un rostro demacrado y una herida sangrante en la cabeza, era una preocupación momentáneamente secundaria. Laura, con manos temblorosas pero eficientes, tomó unas bridas de plástico del kit de seguridad y lo inmovilizó, asegurándolo al asiento auxiliar de observación. Su mirada, una mezcla de horror y una resolución fría, se encontró con la de Vargas. Un asentimiento mutuo, una confirmación tácita de que el infierno personal había sido momentáneamente contenido. «Capitán, ¿está herido?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Vargas se tocó el antebrazo. La manga de su camisa estaba empapada en sangre, pero el dolor era un concepto abstracto en ese momento. «Una raspadura». «Nada que no pueda esperar», respondió, sus ojos de vuelta en el horizonte sintético, que ahora mostraba una inclinación de apenas 15 grados a la derecha, pero aún muy lejos de la estabilidad deseada. La altitud, aunque controlada en su descenso, seguía bajando a un ritmo de 2000 pies por minuto. Habían pasado de una caída libre a una caída controlada, una distinción que, en ese momento, se sentía más semántica que tranquilizadora. «México Control, Aeromex 714. ¿Me reciben?», intentó Vargas por el radio, con un último rastro de esperanza. Solo estática. El silencio del éter era una declaración de su aislamiento. La radio estaba muerta, o al menos sus señales no llegaban a nadie. Estaban solos, en medio del Golfo de México, con un avión herido de muerte y sin timón ni alerones que obedecieran sus órdenes. La única ayuda posible era la que pudieran darse entre ellos. En tierra, en el Centro de Control de Área de México, el monitor de radar de Jaime Solís mostraba un punto intermitente, el Aeromex 714. Habían logrado captar una débil señal de su transpondedor, pero no había datos de altitud ni velocidad consistentes, solo ráfagas erráticas. «Lo tenemos, parece que están intentando estabilizarse», gritó un técnico. Solís se inclinó sobre la consola, su rostro surcado por profundas arrugas. «Intenten la comunicación en todas las frecuencias, que la Fuerza Aérea esté lista para despegue inmediato. Necesitamos saber su estado. Es un secuestro, una falla mecánica». Las hipótesis volaban, pero ninguna ofrecía un plan claro. La desesperación se cernía sobre el equipo en tierra. En la cabina del avión, la calma operativa de Vargas y Laura era un contraste brutal con el pánico que se desataba en la cabina de pasajeros. Elena Sánchez, con su frente herida y el rostro pálido, se había arrastrado hasta el interfono, su voz resonando con una autoridad que desafiaba su propio terror.
Atención, señores pasajeros, por favor, escúchenme. Estamos experimentando una situación extremadamente grave. El capitán está trabajando para resolverla. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Repito, prepárense para un aterrizaje de emergencia. Posición de impacto. Ahora, la palabra emergencia era un detonante final. Los gritos se intensificaron. Un pasajero en la fila 15 entró en histeria, otro intentó desabrocharse el cinturón. Los auxiliares de vuelo, con disciplina férrea, intentaron contener la situación, moviéndose por los pasillos con dificultad, sus rostros reflejando la misma desesperación que sentían los pasajeros, pero enmascarada por años de entrenamiento. La familia de la fila 23 se abrazó. Los niños ya no lloraban, solo temblaban en silencio, sus ojos fijos en la auxiliar de vuelo que les indicaba la posición de impacto. «Capitán, tenemos que encontrar un lugar donde aterrizar», dijo Laura, sus dedos ya en el mapa de navegación, buscando alternativas. Vargas asintió. No hay pistas lo suficientemente largas cerca que puedan soportar un aterrizaje sin control de alerones ni elevadores. Necesitamos algo inmenso, plano, y rezar para que no haya obstáculos. La idea de aterrizar un A330 sin controles de cabeceo ni alabeo era una locura. Cada manual, cada simulación, cada hora de vuelo gritaba que era imposible. Solo el timón de dirección y la potencia diferencial de los motores ofrecían algún atisbo de control. El timón de dirección funciona, capitán, pero es lento y poco efectivo para corregir el alabeo a esta velocidad y altitud, Laura informó, su mano tanteando los pedales que movían el timón, sintiendo una respuesta tenue, apenas un susurro de autoridad. Y la potencia diferencial es imprecisa. Podríamos compensar la guiñada, pero el alabeo es una consecuencia indirecta. Nunca podremos un alineamiento preciso con la pista. Era la verdad brutal. Un avión de ese tamaño necesitaba alerones para una inclinación controlada y elevadores para ajustar el ángulo de ataque con precisión. Sin ellos, el avión era un ladrillo con alas, cuya única dirección posible era hacia abajo, con una leve capacidad de giro. Vargas cerró los ojos por un instante, visualizando la geometría del vuelo, las fuerzas aerodinámicas, las infinitas horas en el simulador. Había un procedimiento para aterrizar con controles degradados, pero no sin controles. La única analogía que se le venía a la mente era la del capitán Sullenberger en el Hudson, pero él tenía controles de vuelo intactos, solo había perdido motores. Ellos tenían motores, pero no controles. Era una paradoja cruel. «Laura, tenemos que intentar usar las palancas de potencia para el pitch y el roll de forma coordinada. Reduciremos la velocidad lo máximo posible usando los spoilers, si funcionan, y el tren de aterrizaje. Eso aumentará el arrastre y nos dará más margen para los ajustes con los motores», instruyó Vargas, su voz volviendo a ese tono calmado y profesional que le caracterizaba en los momentos de crisis. Los spoilers, unos paneles en las alas que se levantan para aumentar la resistencia y reducir la sustentación, funcionaban con el sistema hidráulico, que parecía operar de forma independiente a la falla del fly-by-wire principal. Intentaremos con los spoilers en armado para tenerlos listos. «¿Y el aterrizaje, capitán?», preguntó Laura, sabiendo que la pregunta era casi retórica. «¿Hay alguna posibilidad de un aterrizaje en pista? ¿O será un acuatizaje forzoso?» El Golfo de México se extendía bajo ellos, una inmensa y hostil superficie de agua. Vargas la miró, sus ojos reflejando la brutal honestidad de la situación. «No podemos acuatizar un A330 a esta velocidad sin partirlo en pedazos. Y sin control de pitch, la superficie del agua sería como concreto.
La única opción es el aterrizaje, pero no en una pista de aterrizaje convencional. Su mente trabajaba a 1000 por hora, desechando cada opción imposible, buscando una aguja en un pajar de desesperación. De repente, una idea loca, una que había oído una vez en una conferencia sobre aviación experimental, un concepto reservado para los escenarios más apocalípticos, cruzó su mente. Era una maniobra que casi ningún piloto había intentado en un avión de pasajeros real, y mucho menos en uno tan grande como un A330. Pero era, quizás, la única opción. Laura, busquemos el aeropuerto de Veracruz. Está a unos 200 kilómetros al oeste. No tiene la pista ideal, pero tiene una característica que podríamos usar. Y quiero que vayas a la página de MCDU de los motores. Quiero que me digas la potencia exacta de cada uno en tiempo real, con la mayor precisión posible. No vamos a usar las palancas para el pitch o el draw general, sino para microajustes. Esto será una coreografía de los dedos, explicó Vargas, su voz ahora con un matiz de determinación casi fanática. Laura lo miró, notando el brillo en sus ojos, la chispa de una idea que podía salvarlos o condenarlos a todos. Era una apuesta desesperada contra la física y la ingeniería. Mientras el Aeromex 714 se adentraba en un lento y controlado, aunque tembloroso, descenso sobre el mar, la tripulación en tierra de Veracruz recibía la alerta de un posible aterrizaje de emergencia de un avión de pasajeros con fallas graves. Ignoraban la verdadera magnitud de la catástrofe que se cernía sobre ellos, sin saber que el capitán Vargas estaba a punto de intentar lo impensable, una maniobra que no tenía precedentes en la historia de la aviación comercial y para la cual nadie, en ese momento, tenía un manual de supervivencia. La cabina de mando, un santuario de ordenado caos, se había convertido en un laboratorio de la desesperación. El asaltante, ahora un problema inmovilizado, yacía junto a la puerta, su presencia un macabro recordatorio de la fragilidad de la vida y la seguridad. Laura, con el pulso martilleando en sus sienes, terminó de asegurar las bridas, su respiración entrecortada. El capitán Vargas, con la sangre manchando la manga de su uniforme y un dolor sordo en el antebrazo, apenas lo notaba. Su universo se había reducido a las palancas de potencia, los únicos hilos que lo conectaban a la inmensa máquina de metal que ahora pilotaba al borde del abismo. «Veracruz, ¿me reciben? Aeromex 714. ¿Algún contacto?» Vargas insistió una vez más por el radio de emergencia, con la voz rasposa por la tensión. Un silbido de estática fue la única respuesta. La radio, al igual que los controles de vuelo, se había vuelto inútil para la comunicación exterior. Estaban solos, en un silencio ensordecedor que solo rompía el rugido hipnótico de los motores. La altitud, aunque controlada en su descenso, los acercaba implacablemente a la superficie, perdiendo 2000 pies por minuto. Veracruz, un punto aún distante en el mapa, era la única esperanza. «Capitán, Veracruz está a 180 kilómetros. Perderemos mucha altitud antes de llegar», Laura informó, su voz sorprendentemente clara a pesar de la situación. «Y la pista principal es de 3.500 metros, suficiente para un A330, pero no sin controles. Además, el viento de cola es de unos 20 nudos. Esto hará el aterrizaje aún más complicado. El viento de cola, un aliado en la velocidad de crucero, se convertiría en un enemigo implacable en el aterrizaje, aumentando la velocidad de toque y la distancia de frenado de forma dramática». Vargas asintió, su mirada fija en el horizonte artificial, luchando contra la tendencia natural del avión a inclinarse a la derecha. «Lo sé, Laura, pero es nuestra única opción». Su mente, sin embargo, ya estaba procesando la información, creando un plan que desafiaba todas las convenciones.
Vamos a usar los motores, no solo para el pitch y el roll, sino para bailar con el avión. Aumentaremos o disminuiremos la potencia de cada motor de forma independiente para generar pequeños cambios de guiñada que, indirectamente, inducirán al alabeo. Será como intentar tejer con hilos de acero. ¿Y el pitch?, preguntó Laura, su mano temblorosa sobre las palancas de potencia, intentando sentir la respuesta del avión. El trim de profundidad mecánico funciona, ¿verdad? Vargas asintió. Sí, el trim de profundidad responde, pero es demasiado lento y tosco para ajustes finos. Necesitaremos usar la potencia diferencial para eso también. Aumentar ambos motores empujará la nariz hacia arriba. Reducir ambos la bajará. Tendremos que ser increíblemente precisos, microajustando cada milímetro de movimiento. Será una coreografía de los dedos, Laura, la más delicada que hayamos hecho jamás. La dificultad de la tarea era abrumadora. Un ligero exceso o defecto en la potencia de un motor podría enviar al avión a un alabeo invertido o a una caída irrecuperable. En la cabina de pasajeros, la oscuridad de la situación se cernía como un manto. Los auxiliares de vuelo habían logrado calmar a algunos pasajeros, pero el terror colectivo era palpable. Elena Sánchez, en la estación de los auxiliares de popa, observaba las caras asustadas, la resignación en algunos, el pánico en otros. «Atención, por favor, vamos a iniciar el descenso para el aterrizaje de emergencia. Repito, descenso para aterrizaje de emergencia. Mantengan la posición de impacto. Ahora». Su voz, aunque tensa, era clara y firme. Los pasajeros se encogieron, algunos cerrando los ojos con fuerza, otros buscando la mano de un ser querido. Los niños de la fila 23, abrazados a sus padres, habían dejado de llorar, reemplazando el llanto por un silencio conmocionado, sus pequeños cuerpos temblando incontrolablemente. El empresario de la fila 10 recitaba el rosario, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa, los nudillos blancos de apretarlo. «México Control, Aeromex 7T14, intentamos contactar de nuevo». La voz de Vargas resonó en la cabina, esperando una respuesta que no llegó. La frustración era un lujo que no podían permitirse. «Laura, despliega el tren de aterrizaje y extiende los flaps a una posición mínima. Flaps 1. Necesitamos algo de sustentación extra y arrastre para reducir la velocidad, pero sin controles. No podemos extenderlos demasiado. La extensión de los flaps y el tren de aterrizaje, sin la compensación adecuada del cabeceo, era una maniobra inherentemente peligrosa. Cuando el tren de aterrizaje se desplegó con un sordo estruendo hidráulico, seguido por el suave siseo de los flaps extendiéndose, el Airbus respondió con un ligero morro arriba, pero también con una tendencia acentuada a girar a la derecha. Vargas y Laura, con las manos sobre las palancas de potencia, se concentraron en domar la nueva perturbación. Ajuste milimétrico tras ajuste milimétrico, como cirujanos del aire, intentaban mantener el ala izquierda ligeramente más arriba. El sudor goteaba por la frente de Vargas, pero sus ojos permanecían fijos en los instrumentos. Altitud, 15.000 pies, velocidad, 280 nudos. «Estamos descendiendo, capitán», Laura informó, sus ojos alternando entre las pantallas del motor y el horizonte. «El alabeo es difícil de controlar. Cada pequeña corrección de potencia introduce una guiñada que debemos compensar con la siguiente». Era un juego de ajedrez tridimensional, con la muerte esperando cada movimiento. Finalmente, una voz estática rompió el silencio de la radio. «Aeromex 714, ¿me reciben? Aquí torre de control de Veracruz. Los vemos en radar, pero no tenemos datos de vuelo. ¿Cuál es su estado?» La voz era tensa, casi incrédula. Vargas apretó el botón del PTT.
Veracruz Torre, aquí Aeromex 714. Tenemos una falla catastrófica de los controles de vuelo. Pérdida total de alerones y elevadores. Estamos intentando aterrizar solo con la potencia de los motores. Solicitamos la pista más larga, despejada, y todos los equipos de emergencia en posición. Necesitamos una pista visual y todos los esfuerzos para evacuar la zona. La magnitud de sus palabras era impactante. La voz del controlador de Veracruz, tras un instante de silencio atónito, volvió, teñida de un pánico apenas contenido. Aeromex 714, entendido, confirmado, pista 18, despejada y en emergencia, todos los equipos movilizados. ¿Cuál es su intención de aterrizaje? ¿Qué velocidad y altitud estiman? Velocidad de aproximación será alta, Veracruz, muy alta. Vargas respondió, su mirada fija en el horizonte que empezaba a mostrar los primeros contornos de la costa mexicana. No tendremos un control de pitch preciso para el flare final. Será un aterrizaje plano. Intentaremos una aproximación muy larga y estabilizada. Necesitamos una aproximación a baja velocidad y mantener un control de alabeo constante. La idea de un aterrizaje plano, sin levantar la nariz justo antes de tocar tierra, era una condena para el tren de aterrizaje y el fuselaje. Pero sin elevadores, era la única opción. A medida que el avión descendía, la costa de Veracruz se dibujaba con una claridad aterradora. El aeropuerto era una mancha de asfalto y edificios que crecía rápidamente. La tensión en la cabina era palpable. Laura, con los ojos vidriosos, señaló una pantalla. «Capitán, los sistemas de reversa de empuje también están fallando. Múltiples errores en los actuadores de reversa. No podremos usar la reversa para frenar». Era otro clavo en el ataúd de la esperanza. Sin alerones para el control de la pista, sin flare para un aterrizaje suave, y ahora sin reversa de empuje para frenar. La pista, aunque larga, se estaba volviendo peligrosamente corta. Vargas sintió un frío recorrerle la espalda, pero no había rastro de desesperación en su rostro, solo una determinación férrea. Entonces tendremos que ser aún más precisos. Cada centímetro de pista cuenta, Laura. Su voz, a pesar de todo, era un ancla en la tormenta. Pero mientras se preparaban para enfrentar lo impensable, el avión se adentró en una inesperada zona de cizalladura del viento, un enemigo invisible que amenazaba con arrancarles el control residual en los momentos más críticos de su descenso. La supervivencia ya no dependía solo de su habilidad, sino de la caprichosa voluntad del propio aire. La repentina cizalladura del viento golpeó al Airbus A330 como un puñetazo invisible. Una ráfaga ascendente, seguida de un brusco descenso, hizo que el gigante de metal se sacudiera violentamente, perdiendo una altitud preciosa en cuestión de segundos y empujando a Vargas y Laura contra sus asientos con una fuerza G negativa. El avión se inclinó bruscamente a la izquierda, luego a la derecha, como un barco en una tormenta perfecta. Las alarmas de proximidad al terreno, silenciadas momentáneamente, volvieron a sonar con una insistencia aterradora. Sink rate, sink rate. La cabina de mando se convirtió en una trampa sacudida por una fuerza incontrolable. «Capitán, estamos perdiendo el control del alabeo. La cizalladura es masiva», gritó Laura, sus manos aferradas a las palancas de potencia, intentando seguir los movimientos de Vargas. El sudor frío empapaba su frente mientras luchaba por mantener la mirada fija en los instrumentos, que bailaban erráticamente. Veracruz, que un momento antes parecía acercarse con una lentitud desesperante, ahora se precipitaba hacia ellos. La pista, delineada por luces parpadeantes, se hacía visible, pero giraba y se inclinaba de forma salvaje con cada sacudida del avión. Vargas, con la mandíbula apretada y los ojos de acero clavados en el horizonte, no dijo nada. Su única respuesta fue la acción.
una danza frenética de microajustes con las palancas de potencia. Un empuje del motor izquierdo, una reducción del derecho, luego una inversión rápida, todo en cuestión de fracciones de segundo, intentando contrarrestar cada ráfaga con una precisión inhumana. Era como equilibrar una pluma en el aire usando dos sopladores, un acto de voluntad pura contra las leyes de la física. Su cuerpo, magullado y agotado, respondía con una resistencia que solo el instinto de supervivencia podía otorgar. En la cabina de pasajeros, el horror se había transformado en una resignación sombría. El anuncio de Elena Sánchez, de posición de impacto, había sido la señal final. Los gritos se habían ahogado en murmullos, los sollozos en silencios rotos. Los pasajeros se habían inclinado hacia adelante, con los brazos sobre la cabeza, en la posición fetal recomendada, con la esperanza de que de alguna manera aquello minimizara el dolor. La familia de la fila 23 se abrazaba con una fuerza desesperada, sus pequeños cuerpos apretados contra el regazo de sus padres, que intentaban protegerlos con sus propios cuerpos. El empresario de la fila 10 había dejado de rezar, sus ojos abiertos, mirando fijamente la parte trasera del asiento de enfrente, esperando el impacto que parecía inevitable. Desde la torre de control de Veracruz, Jaime Solís y su equipo observaban el punto en el radar. La señal de Sync Rate se había activado en sus consolas, una advertencia de descenso incontrolado. «¡Perdemos la traza! ¡Está cayendo muy rápido!», gritó un técnico. Solís apretó los labios, el pulso latiéndole furiosamente en las sienes. Los equipos de emergencia, camiones de bomberos y ambulancias ya estaban desplegados a lo largo de la pista, sus luces estroboscópicas parpadeando en la creciente oscuridad del atardecer. Parecían diminutos, insignificantes, ante la magnitud del desastre que se avecinaba. «¡1000 pies, capitán! Velocidad sobre el terreno de 220 nudos. Esto es demasiado rápido», gritó Laura, su voz al límite. El Airbus, a pesar de sus esfuerzos, seguía inclinándose peligrosamente a la derecha, su morro apuntando ligeramente hacia el suelo. No había forma de corregir el alabeo de forma precisa. Vargas, con un rugido de frustración y determinación, empujó la palanca del motor izquierdo a fondo y redujo la del derecho, intentando usar la última porción de la guiñada para nivelar las alas. Casi mágicamente, milagrosamente, el avión respondió, enderezándose un poco. Estaban a 200 pies, luego a 100. El suelo se acercaba con una velocidad alarmante, el cemento de la pista cada vez más nítido. Vargas no pudo hacer el flare, ese suave levantamiento de la nariz para un aterrizaje suave. Solo podía mantener el avión lo más nivelado posible, confiando en que el tren de aterrizaje absorbería el impacto. El primer contacto fue brutal. Un chirrido metálico ensordecedor que resonó por todo el fuselaje, seguido de un traqueteo violento. El tren de aterrizaje principal derecho impactó primero, luego el izquierdo, con una fuerza que sacudió el avión entero, rebotándolo unos metros en el aire. La cabina de pasajeros se llenó de gritos, las máscaras de oxígeno cayeron por el impacto, y el aire se llenó de un olor a quemado y el chirrido de metal retorciéndose. Las ruedas estallaron, enviando fragmentos de caucho y chispas a la pista mientras el avión se deslizaba incontrolablemente. El Airbus, sin reversa de empuje, patinó sobre el asfalto mojado por el rocío de la tarde, una bestia herida que se negaba a detenerse. «¡Frenos a fondo, Laura! ¡Frenos a fondo!», gritó Vargas, sus pies presionando los pedales con la fuerza de un desesperado. El avión seguía y seguía, devorando la pista con una velocidad aterradora. Los sistemas de frenos, sometidos a una tensión insoportable, comenzaron a emitir un hedor a quemado.
El ala derecha, alabeada por el impacto y sin el control de alerones, rozó la pista, levantando una columna de chispas. Afortunadamente, la pista era larga, y los pilotos habían logrado un aterrizaje relativamente en el centro. El avión, chirriando y humeando, finalmente comenzó a reducir su velocidad de forma apreciable. Los bomberos, que habían estado en alerta máxima, corrieron hacia el avión, sus camiones lanzando chorros de espuma para sofocar cualquier posible incendio. El Airbus 330 se detuvo, inclinado precariamente hacia la derecha, con el tren de aterrizaje colapsado en parte y los motores aún rugiendo débilmente. Habían logrado detenerlo. En la cabina de mando, Vargas y Laura se miraron, sus rostros cubiertos de hollín y sudor, sus ojos rojos, pero vivos. Un silencio pesado se cernió, una mezcla de incredulidad, agotamiento y una punzada de triunfo. El asaltante, aún inmovilizado, fue rápidamente extraído por los equipos de seguridad que abordaron el avión. Los pasajeros, algunos magullados, otros en shock, pero todos vivos, comenzaron a ser evacuados por las rampas de emergencia desplegadas. Elena Sánchez, cojeando, pero con la cabeza alta, supervisaba la evacuación, su voz aún firme, guiando a la gente hacia un lugar seguro. El capitán Vargas y Laura Montes fueron los últimos en abandonar la cabina, ayudados por los paramédicos. Afuera, bajo el cielo crepuscular, el Airbus 330 yacía destrozado, un milagro de acero retorcido que había desafiado la muerte. El olor a combustible quemado, a caucho y a metal caliente llenaba el aire. La investigación sería exhaustiva, una búsqueda incansable de la verdad detrás de una falla de sistema que no debería haber ocurrido. La aerolínea enfrentaría un escrutinio sin precedentes, y los ingenieros se verían obligados a reevaluar cada tornillo, cada línea de código de un sistema considerado infalible. Pero mientras Vargas era atendido por su herida y Laura abrazaba a un miembro del equipo de rescate, una pregunta flotaba en el aire, una sombra oscura sobre el milagro de su supervivencia. ¿Fue realmente una falla mecánica? ¿O el incidente de la Aeromex 714 era la punta de un iceberg mucho más siniestro, que apenas comenzaba a revelarse en las entrañas de la aviación moderna? La respuesta, oculta en los restos del avión y en las profundidades de una conspiración, prometía ser aún más escalofriante que el propio desastre.